Bona nit, benvinguts. Buenas noches, bienvenidos a todos. Anem a començar aquesta taula rodona en el marc de l'Escola de Salut Pública d'estiu d'enguany, d'aquesta 29a edició. I jo, el que voldria fer-vos és donar-vos aquesta benvinguda en nom de l'Escola de Salut Pública, del seu Consell Acadèmic, de totes les institucions que la fan possible i, evidentment, presentar a la Susana Mora, la presidenta del Consell, que ens adreçarà també unes paraules. Moltes gràcies, Esteve. Bona nit a tots i a totes. Volia aprofitar aquesta ocasió senzillament per reiterar un poquet les paraules que vaig tenir a la meva intervenció d'inauguració a la 29a edició d'aquesta Escola de Salut Pública. Bàsicament perquè en la mateixa el que venia a fer era, en primer terme, donar l'enhorabona a Esteve com a director i coordinador de tot aquest projecte consolidat a Menorca i, com no, a la suma de persones que ho han fet i ho segueixen fent possible. Per nosaltres és molt important la consolidació d'un projecte d'aquestes característiques i ho és, com deia l'altre dia a Llatzeret, per un doble motiu. Un, de forma. Aquesta Escola de Salut Pública permet durant una setmana a l'any posar a Menorca en el focus d'atenció a nivell nacional i internacional del debat científic que es dona a la mateixa. I això és importantíssim per nosaltres, perquè que una illa perduda en el Mediterrani cobri tal importància té molt de relleu formal. Però hi ha un altre motiu de fons que va intrínsecament de la mà d'aquest motiu formal, i és que el fet que es debatin temes tan importants a la nostra illa ajuden precisament a prendre decisions de què hem de fer amb el nostre present i el nostre futur amb un tema tan bàsic i transcendental com és la salut. Des de l'equip de govern del Consell Insular, de la comunitat autònoma i dels actuals governs locals de la nostra illa, sempre dèiem que les persones són la nostra prioritat i les mateixes han de viure en un entorn de benestar social. Això no és possible si no tenim una qualitat a nivell salut que faci viable aquest benestar social. Taules com la d'avui són importantíssimes, xerren precisament contaminació química i salut. Mos deia Ildefonso antes, mentre fèiem un poquet de tertúlia prèviament a començar aquesta taula rodona, que Menorca és un paradís, que no tenim problema en aquest sentit. I nosaltres li refutaven en Rafa Muñoz i jo mateixa, i li dèiem estem xerrant de problemes globals, perquè són globals i per tant ens atanyen a tots i a totes a escala mundial, però també a escala local. I és que no podem defugir dels que són els grans reptes de Menorca en tema de contaminació química. Un, per excel·lència, és el de l'aigua. Sabem com tenim les nostres aigües en quant a nitrats i hem de fer possible, xerraven ara amb l'Anton Soler, que d'una vegada per totes l'aigua sigui bevible i deixem de seguir amb aquest cercle d'emprar aigua embotellada, que està molt bé, però al final no és la solució a llarg termini si creiem realment en un medi ambient i en una salut com toca pel benestar de les persones, que és el nostre objectiu. L'altre repte importantíssim que ningú mos defuig i que està en plena actualitat mediàtica per lo que hem viscut des de la desconnexió del cable que mos connectava a Mallorca en tema elèctric és la contaminació de la nostra central tèrmica instal·lada a Mo. Els nostres arguments davant del Ministeri i davant la Comunitat Europea per tal d'agilitzar tot el que és la connexió del cable elèctric són lògicament de subministre, són lògicament de medi ambient, però són fonamentalment de salut, perquè som molt conscients que la contaminació d'aquesta central és bàsica per tal de no poder dir que vivim en uns termes de salut com pertocaria a una illa que enguany compleix, paradoxalment, el 25è aniversari de la seva declaració de reserva de biosfera. Per tant, no pretenc dibuixar un escenari catastròfic, no ho és. Menorca és un paradís, en som conscients i n'estem orgullosos, però tenim reptes i no podem defugir dels mateixos. I només podem afrontar-los i donar resposta en aquests si ho fem tots i totes junts. I l'Escola de Salut Pública és un exemple d'aquesta suma de sinergies entre entitats públiques i privades, entre professionals i, al final, públic assistent a una taula tan interessant com la d'avui a nit. Per tot això deia que m'interessava molt avui poder fer aquestes paraules de posada a disposició i d'agraïment als que seran exponents i tertulians d'aquesta taula rodona, perquè estic segura que les conclusions que extraguem avui d'aquí serviran com a full de ruta per tal de fer la Menorca que ens mereixem. Moltes gràcies a tots i totes i bona nit.
Bona nit a totes. Buena noche a todos. Ho feia perquè no hi hagi agravios comparatius. En castellano es plural. Alrededor del año 2006-2007 estalló la alarma en Menorca por los nitratos en el agua corriente. En San Luis recuerdo que la gente no solamente consumía agua embotellada para cocinar, sino incluso algunos se decía que la utilizaba para ducharse. Bueno, esto evidentemente aumentó mucho el consumo del agua embotellada. En el año 2000 en España se consumía alrededor de 1.500 millones de botellas envasadas. Actualmente ya hemos pasado a 3.000 millones anuales. En aquel entonces averiguamos que el valor de referencia de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la cantidad máxima de nitratos en el agua eran de 50 miligramos por litro. ¿Por qué motivo? Bueno, para proteger a un posible lactante que tomara biberón del agua del grifo de una enfermedad que se llama metahemoglobinemia o la del niño azul. La pregunta que surge es, ¿hay que ser tan escrupulosos para el resto de la población, que evidentemente es la mayoría? También entonces averiguamos que la mayor parte de los alimentos ya contienen nitratos y algunos en cantidades elevadas, como es las verduras de hojas anchas, las acelgas, las espinacas, las lechugas, pero también los productos cárnicos los contienen. Recientemente, sobre todo los procesados, los embutidos tienen cantidad de nitratos. Bueno, la cosa está que la Organización Mundial de la Salud en el año 16, en octubre del año 16, alertó de la conexión que había entre el consumo de productos cárnicos y el aumento del riesgo de cáncer. Precisamente se fundamentaba por la presencia de nitratos y nitrosaminas en la carne. Bueno, una vez más, repito, hemos de ser tan escrupulosos con los nitratos que hay en estos momentos en el agua corriente. Por otro lado, ha surgido ya otra alarma, la alarma de los plásticos, ¿no? Esta alarma global en la cual ya sabíamos que los plásticos eran perjudiciales, pero actualmente hay una efervescencia global de alerta por las repercusiones letales que tienen los plásticos, sobre todo por la fauna marina. Se calcula que cada año hay más de 1 millón de aves marinas que mueren ahogadas por los plásticos y más de 100.000 mamíferos marinos y tortugas. Bueno, la cosa es que... Y ahora también ha surgido la alarma de que los plásticos, ingredientes de los plásticos y micropartículas ya han entrado en la cadena alimentaria. Especialmente ya empieza a ser conocido bisfenol A, repito, bisfenol A, que está presente en la, ¿cómo se llama esto? Bisfenol A, que es un disruptor endocrino, no quisiera romper, pero es disruptor endocrino que parece ser que interfiere e interrumpe en el metabolismo hormonal, que puede provocar efectos carcinogénicos, entre otros efectos. Bien, explico esto sin querer adelantarme a vuestra ponencia, pero la cosa está en que es para preguntar, ¿no? ¿Es necesario ser tan cautos con el agua de bebida por los nitratos que tiene cuando el bisfenol también podría tener efectos y lo tomamos en la bebida? Bueno, la mitad de los plásticos que en este momento se calcula que se tiran al mar vienen sobre todo, y de los de único uso, son las botellas de plástico que simplemente sirven para una vez y ya se saca, ¿no? Bueno, y no sé si sabéis que una botella de plástico necesita 2 litros de agua para que contenga un litro.
Y además cuesta 1000 veces, como decías antes, cuesta mucho más, 1000 veces más cara que no el agua del grifo y además no tienes que acarrearla hasta desde el supermercado. Bueno, la cosa es que esta situación que a mí me pareció, en algún momento me parece entre esperpéntica y delirante, pero sobre todo preocupante, es lo que me llevó a sugerir este tema a la Escuela de Salud Pública, a la cual evidentemente agradezco por haber aceptado el reto. Y a Ildefonso Hernández le quería agradecer de que me animara a transmitir mi preocupación personalmente. Ya se sabe que las preocupaciones cuando se comparten disminuyen. Gràcies per compartir-les amb mi, ¿vale? Gràcies a vosaltres. Muchas gracias, Ton. Y gracias al Consejo Insular por acogernos como siempre. Este es el acto que se ha abierto al público y por eso voy a hablar poco porque quiero que presenten cuanto antes los ponentes y después el público. Así que vamos con ello. Van a hablar 20 minutos cada uno y después abriremos el turno abierto de palabra. Presento a la primera ponente, que es Margarita Palau. Es compañera mía de trabajo en el Ministerio y aquí quiero hacer un elogio a las funcionarias del Ministerio de Sanidad, sobre todo de la Dirección General de Salud Pública, unas servidoras públicas de una pieza. Y lo digo en serio, que además el otro día en la mesa redonda hablamos que el Estado se está adelgazando y mientras se adelgaza ellas van teniendo carga y ahora no solo es la jefa del área de calidad del agua, sino además de riesgos ambientales, de calidad radiológica, de cambio climático y bueno, pronto tendrá toda la salud ambiental entera encima, ¿no? Bueno, quiero decir, es una persona experimentadísima en calidad de las aguas, conoce muy bien la relación de salud y agua y sabe la situación del agua en cada sitio de España, tanto de la que bebemos como la del agua de baño, se lo sabe todo y conoce muy bien el tema. Es una de las personas en las que se puede confiar para hablar de aguas. Y después tendremos como ponente a Nicolás Olea. A los dos, aprovecho que presento a él, a los dos les agradecemos mucho que hayan venido a esta escuela de verano, a esta escuela de salud pública, perdón. Y Nicolás es catedrático de Medicina de la Facultad de Medicina de Granada, médico del Complejo Hospitalario de Granada. Ha sido hasta hace muy poco director del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, un gran complejo investigador, y él lleva el grupo de investigación que mejor conoce de exposición química en España. Uno de los expertos europeos, yo creo que la semana que viene estás en una reunión en Viena, en esa iniciativa europea para monitorizar los químicos que tenemos presentes, la contaminación interna y la externa, porque él sabe mucho de contaminación interna, sabe cómo estamos de químicos en nuestra sangre, lo sabe muy bien. Y además es un activista por la salud, que es una de las funciones profesionales que tenemos los de salud pública, ser activistas por la salud. No es una elección, es una obligación. Total, que les agradezco mucho estar aquí. Mientras ellos presentan cómo van a usar diapositivas, nos vamos a sentar y después volveremos para empezar a dar la palabra al público. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a compartir pues la preocupación de la calidad del agua en España. Vamos a ver, como aquí me comentaron que había todo tipo de personas que no eran expertos en abastecimiento, he preparado la presentación para ver en lo que es todas las etapas de un abastecimiento los posibles riesgos, las posibles contaminaciones químicas que puede haber en cada caso, ¿vale? Entonces, el agua puede tener tres tipos de riesgos. Los riesgos biológicos, en que si está contaminada pues da diarrea a la gente. Los riesgos químicos y los riesgos físicos, pues por ejemplo la radioactividad. En nuestro caso, solo me voy a ceñir a los riesgos químicos esta tarde. Entonces, vamos a evaluar el riesgo en cada una de las etapas de un abastecimiento.
Un abastecimiento se compone básicamente de 3 etapas. Una es el agua en la naturaleza, donde se capta. Después está el tratamiento de potabilización para hacerla apta para el consumo. Y después, una vez que ya está potabilizada, se almacena en un depósito y después se distribuye hasta las casas, ¿vale? Entonces, en el caso del recurso del agua en la naturaleza, el recurso hídrico y la captación, tenemos dos grandes tipos de aguas. Tenemos las aguas subterráneas, que pueden ser pozos excavados o pozos entubados, que son en muchos metros hacia abajo, manantiales y galerías. Las galerías son como, más o menos, como pozos, pero en horizontal, se da sobre todo en Canarias. Creo que aquí lo que tenéis más en Menorca son pozos. Y después tenemos el agua superficial. Tendremos ríos, embalses, arroyos, canales y agua de mar, que aquí también creo que tenéis la posibilidad de agua de mar para potabilizarla. ¿Qué contaminantes químicos nos podemos encontrar en esta etapa del abastecimiento? Los más frecuentes, y eso me baso en los informes anuales que los tenéis en la web del Ministerio de Sanidad, de los 10 últimos años, los más frecuentes en toda España son los plaguicidas, sobre todo los herbicidas, los nitratos y el arsénico. Estos 3 primeros contaminantes frecuentes que nos aparecen son en agua natural, sin potabilizar, y sobre todo en agua subterránea. En el caso de las cianotoxinas, son unas toxinas que producen las cianobacterias. Esto solo se da en los embalses, y ahora se está empezando a dar en el mar. Si recordáis, el año pasado y el anterior en Canarias, que en una de las playas aparecieron unas algas, que son estas cianobacterias, que producían picores, bueno, pues también ahora se ha empezado a dar en el mar. Pero desde hace unos años estamos estudiando lo que llaman los contaminantes emergentes. Esto que os pongo aquí, de los contaminantes emergentes, en este momento se está discutiendo a nivel europeo, se va a modificar la Directiva de Agua de Consumo, que se aprobó en el año 98, y en estos momentos yo el lunes voy a Bruselas por otra reunión del Consejo, ¿no?, sobre esta directiva. Se está planteando introducir que se controle en agua de consumo los microplásticos, pero no solo los microplásticos de las botellas que han comentado antes, ¿no?, sino también incluso de la ropa sintética, las microfibras que evacúan de las lavadoras. Eso es muy difícil de depurar y según los sitios pues se capta para agua de abastecimiento y es muy difícil de potabilizar. Entonces, se está planteando las discusiones en estos temas, en los microplásticos. Después también en los productos perfluorados, que sobre todo estos productos se van a dar o se dan cuando hay, en casos muy concretos, cuando hay, por ejemplo, un incendio en los aeropuertos, esas espumas que se utilizan son productos perfluorados, ¿vale? Y tenemos la novedad de que se introducen en el control del agua o se pretende introducir los disruptores endocrinos, que hablará largo y tendido Nicolás y yo no me voy a meter. Pero los 3 disruptores que se plantea la Unión Europea introducir en el control del agua, que aún está por ver si al final se quedarán, son el betastradiol, el nonilfenol y el bisfenol A, que ya lo han comentado. Y después tenemos todo un grupo de sustancias que creo que en España no se utilizan porque no hay fracking, por lo menos que yo sepa, igual ustedes saben de algún sitio, pero en principio no hay fracking, pero las sustancias químicas que se meten, ¿saben lo que es el fracking? No. Bueno, yo no soy geóloga, soy médico, pero vamos, es un sistema de que se introduce a presión agua para romper el esquisto, que es el precursor del petróleo, ¿vale? Y entonces, ese esquisto tiende a volverse a unir, y para que no se una otra vez y puedan sacarlo y generar petróleo,
Lo que es una, vamos, si hay aquí algún geólogo me puede crucificar de las barbaridades que igual que estoy diciendo, pero vamos, entonces para que no se vuelva a juntar este esquisto, lo que hacen es introducir unas sustancias químicas para mantener el esquisto separado. Bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces, esas sustancias químicas, o aunque dicen que el fracking no contamina el agua subterránea, pero sí se ha visto en los países donde, por ejemplo en Alaska, ahora ya no tanto, pero hace unos años, si veían fotografías de satélite por la noche, de hace 20 años era todo oscuro y hace 5 o 6 años era todo luminosidad, porque eran las tuberías para ir quemando el gas que iba saliendo de este esquisto. Y entonces, en la fotografía satélite por la noche se veía todo iluminado Alaska. Ahora, bueno, pues no hay tanto, pero en nuestro país que yo sepa no hay. Bueno, pues estas sustancias que no sabemos ni qué sustancias son, en principio, pues pueden dar lugar a una contaminación. Esto evidentemente es en el agua en origen, no es el agua que sale por el grifo, ¿eh? O sea, estos son los contaminantes más frecuentes que desde el punto de vista sanitario vemos en el agua bruta. Segunda etapa, el tratamiento de potabilización. Es muy variado aquí en España, depende del tamaño de la población, de los recursos que tenga esa administración, y de la situación de ese abastecimiento. Tenemos desde lo más básico, que es una filtración y una desinfección, que suele ser en población muy rural. Después ya una potabilización más clásica, que como pongo allí es la básica, más coagulación, floculación y decantación, que es muy basiquito, o sea, es muy básico. Después ya más tecnológica, pues cuando se tienen en origen productos orgánicos como plaguicidas, por ejemplo, pues hay que hacer una ozonización y con carbono activado siempre después de la ozonización para eliminar cualquier sustancia orgánica que haya. Y aireación, corrección de pH, flotación, bueno. Y después ya por último tenemos lo más tecnológico, que es una desaladora, que es todo lo anterior, puede ser todo lo anterior más tecnología de membranas, como la ósmosis inversa. ¿Vale? Entonces, en todos estos tratamientos, la mayor parte de los tratamientos son físicos, pero hay algunos de estos tratamientos que son químicos, ¿eh? Y podemos tener problemas en esta fase. Según los reactivos que utilicemos, aquí en primer lugar les he puesto la acrilamida y el aluminio. El aluminio se utiliza como sal, en formato de sales, para una buena coagulación y floculación, que lo único que hace es que la porquería que tiene el agua cuando la captamos, con estas sustancias lo que hace es unirla y se forman flóculos, lo que llaman flóculos, ¿vale? Entonces, a veces es muy difícil por la temperatura graduar bien el aluminio y a veces cuando sale de la planta de potabilización ese aluminio está bastante alto. Pero las acrilamidas es mucho peor, muchísimo peor. Les tengo que decir que hasta hace un mes y pico estaban prohibidas en España, ¿vale? Las prohibimos desde el Ministerio de Sanidad porque la acrilamida es el monómero de la poliacrilamida, que es un polímero que se utiliza y va muy bien también como floculante y coagulante en el tratamiento del agua de consumo. Pero ¿qué pasa? Que la Unión Europea hace años dijo que el monómero de acrilamida era CMR, es decir, cancerígeno, mutagénico y alterador para la reproducción. Entonces, en el 2005, el Ministerio de Sanidad, en cuanto supo esto, prohibió, porque hicimos con el sistema de información que después que ya les comentaré si da tiempo y si no, pues si tiene alguien interés me lo pregunta. Sabíamos cuánta gente en España bebía agua con este tratamiento y entonces se prohibió porque eran 17 millones de personas las que en el año 2005 detectamos que bebían agua con este tratamiento. Se prohibió y no se utiliza. ¿Qué ha pasado? Que la Unión Europea dice que se puede utilizar hasta determinado límite, con un valor. Entonces, como la legislación nacional contradice a la legislación europea y la legislación europea es la que prevalece, hemos tenido que derogar esa orden ministerial en que se prohibía
y que llevaba muchas más cosas, no solo la prohibición de las acrilamidas. Después tenemos, en el segundo término, todos los subproductos de desinfección. Yo aquí quiero hacer un inciso, y es que lo más importante en el agua de consumo es que eliminemos los riesgos microbiológicos, porque un riesgo microbiológico se produce a corto plazo y, con perdón, toda la población con cagalera, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer en el agua de consumo es eliminar el riesgo microbiológico, eso es lo principal. Y, en segundo lugar, minimizar los riesgos químicos, ¿vale? Pero no por tener un riesgo químico o un probable riesgo químico, no vayamos a tener a toda la población con Fortasec o con antibiótico, ¿vale? Quería hacer yo este inciso. Entonces, tenemos como subproductos de la desinfección, los más comunes son los trialometanos, ¿vale? Que se están controlando desde el año 2003 en todos los abastecimientos de España. Pero con la nueva directiva se quiere añadir también ácidos aloacéticos, que son subproductos sobre todo del hipoclorito, de calcio, el hipoclorito sódico, el clorito y el clorato, que en algunos casos en la legislación nacional, si se utiliza dióxido de cloro como desinfectante, se obligaba a que se controlaran estos dos subproductos, y el bromato, que ya estaba en la legislación. Entonces, todos estos son los subproductos de la desinfección. Y después, todo el tipo, en el caso de que haya ósmosis inversa, de vez en cuando las membranas se ensucian y se tienen que limpiar. Entonces, una vez que se limpian con productos que no son aptos para el consumo, pero sí para la limpieza, porque para eso están, hay que limpiar muy bien, aclarar muy bien las membranas, y que ninguna sustancia de esas que se han utilizado para desincrustar y para limpiar las membranas de ósmosis se quede allí, porque puede haber un riesgo. Entonces, en los casos de desaladoras, cuando se limpian las membranas, hay que estar muy seguro, y que hay pruebas y hay controles para que esas sustancias que se han utilizado para la limpieza de las membranas no pasen al agua de consumo. El tercer etapa ya es el depósito y el almacenamiento del agua y la red de distribución. Aquí los posibles contaminantes químicos que podemos tener son por los materiales. Así tenemos el plomo, el bisfenol A, que puede ser en las tuberías de plásticos, el cloruro de vinilo, el famoso PVC, el PVC, y aquí pongo la cuña publicitaria, PVC fenomenal para el saneamiento, fatal para el abastecimiento, ¿vale? Aditivos orgánicos que tenga el hormigón, porque hay algunos hormigones que tienen aditivos orgánicos y que no son compatibles con o pinturas que no sean aptas para el uso alimentario. Y después, productos utilizados en la propia construcción, que algunos productos, como ya ahora les voy a contar en la siguiente diapositiva, pueden dar problemas. Por ejemplo, en nuestras casas. En nuestras casas también tenemos los problemas de los materiales, pues plomo, bisfenila y cloro de vinilo. Si tenemos PVC, otros plásticos que no estén bien hechos y plomo. El plomo ya no se instala desde el año 80, pero siguen existiendo, sobre todo en la red de distribución pública, algunos kilómetros de plomo. Hay que sacarlos, porque una de las cosas de la modificación de la directiva es que actualmente el nivel de plomo en agua de consumo es de 10 microgramos litro, y la Comisión Europea lo quiere bajar a 5. Y desde luego, solo que en la red hay algún kilómetro de plomo o en nuestra casa tengamos las ascendentes de plomo, supera ese valor, ¿vale? Y después aquí he puesto accidentes por falta de válvula antirretorno, y yo digo, o bricolaje de manitas. Ha pasado, y cada vez más frecuente, en que pues uno que se ha aficionado al bricolaje, un domingo diga, pues voy yo a arreglar cualquier cosa de mi sistema de abastecimiento interior. Y han pasado tanto de plaguicidas como de hidrocarburos, pues que o conectan a la red de su casa el tanque de hidrocarburo para la calefacción, porque se equivocan de conducto, y son cosas reales, y muy frecuentes de los manitas.
Y entonces, si no tienen válvula antirretorno por un cambio de presión, todo ese hidrocarburo pasa a la red de distribución. Y no solo contamina su agua de su casa, sino que contamina la de todo el barrio. Y la solución, porque claro, el hidrocarburo flota encima del agua. Si tú purgas, ya puedes purgar, que el hidrocarburo seguirá estando arriba. La única solución es cambiar, o sea, se pueden hacer muchas probatinas, pero al final hay que cambiar la red. Y eso lo paga el Manitas. Vamos. Entonces, ¿qué repercusiones de todo esto que hemos hablado? Que no quiero que se asusten, porque esos son los posibles riesgos que puede haber, los posibles peligros. Pero no es, en la realidad, el agua de España es muy segura. Pero tenemos, desde el punto de vista químico, tenemos tres tipos de riesgos. Tenemos sustancias que son cancerígenas, mutagénicas y alteradoras de la reproducción, el CMR que he dicho antes, de las acrilamidas. Tenemos los disruptores endocrinos, que Nicolás es especialista en eso y se lo explicará fenomenal. Y después tenemos la toxicidad, por ejemplo, de las cianotoxinas, esas que se generaban en los embalses y que de vez en cuando pasan a la red, si no se potabiliza bien, pues son hepatotóxicas y algunas neurotóxicas, ¿vale? También es verdad que las grandes poblaciones son las que se nutren de agua de embalse y siempre hay grandes potabilizadoras, con lo cual en red nunca pasa nada, nunca llega nada. Pero claro, todos estos son los riesgos que he dicho. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos lo que hemos dicho 4 etapas: el recurso hídrico, la potabilización, el almacenamiento y distribución y nuestra casa. Entonces, desde hace ya unos años, la Organización Mundial de la Salud, y bueno, hay una norma UNEN española y después allí donde pone GEPS abajo, es una herramienta que hemos hecho para ayudar a los abastecedores y a los ayuntamientos a hacer la evaluación del riesgo y priorizar sus riesgos dentro del abastecimiento. Entonces, en el recurso hídrico, ¿qué se puede hacer? Pues prevenir, no se puede corregir. Tú en un embalse o en un pozo no puedes corregir, solo puedes prevenir. En cambio, en la planta de tratamiento puedes corregir, puedes prevenir también, no utilizando, por ejemplo, polímeros de acrilamida, pero allí es el lugar perfecto para corregir. En el caso del almacenamiento de los depósitos, en algunos casos, por ejemplo, que generan muchos trialometanos, lo que hacen en los depósitos es poner aireadores, como estos ventiladores, pero dentro del agua o con burbujas, y así se evaporan todos los trialometanos. O sea que en los depósitos a veces también se puede corregir, pero sobre todo prevenir. Y en la casa pues no tenemos muchas opciones, o sea, nos llega el agua que nos llega. Y entonces también, bueno, pues podremos prevenir en cuanto a los materiales que instalemos. Pero todo esto, ¿quién se cuida? Bueno, tenemos que del recurso los responsables son las confederaciones hidrográficas, el Ministerio de Transición Ecológica, las industrias que vierten y los municipios que vierten. Porque nosotros como zona residencial y urbana que vivimos, también vertimos metabolitos de fármacos, vertimos cremetas que nos ponemos, champús, geles, todo tipo de estas sustancias. En el caso de la potabilización, ¿quiénes tienen que trabajar en ello? Pues el gestor de la planta, los municipios, por supuesto, porque en realidad son los responsables de dar a la población un agua potable, la industria química en generar sustancias que se utilicen en el tratamiento de potabilización que sean correctas y que no lleven ningún riesgo. Ministerio de Sanidad, en la parte que yo, gracias a Dios, no llevo, que es la parte de químicos, en que se autoricen sustancias químicas adecuadas para este uso. Y a nivel europeo, la Oficina de la Política de Químicos, que se llama la agencia ECA. En el caso del almacenamiento, sigue siendo también el gestor y la distribución, los municipios, los fabricantes de todas las tuberías y de las pinturas que se ponen dentro de
de los depósitos, el Ministerio de Fomento, en su apartado de vivienda, que es el que tiene que autorizar con su Código Técnico de la Edificación los materiales que son aptos para instalar o no. Y a nivel europeo está la Dirección General de Desarrollo, AGROW, que es la que autoriza y la que lleva el reglamento de productos de construcción, que dentro de ese reglamento están los productos de construcción en contacto con agua. Y por último están en nuestras casas. ¿Quiénes son los responsables de lo que pueda pasar en nuestras casas? Bueno, pues primero el constructor, después el propietario. Si yo soy propietario de una casa que tiene tuberías de plomo en la instalación interior y la alquilo, pues no, tengo que cambiar primero las tuberías, ¿vale?, antes de alquilarlo. Los fabricantes de materiales, los municipios, el Ministerio de Fomento a través del Código Técnico de la Edificación y la Unión Europea a través de la Dirección General GROW. Entonces, como veis, esto es un trabajo en equipo. Es complicado, es muy complicado, pero se tiene que hacer. Y yo, por último, solo quería asegurar que el 99,5% de los boletines, de los 6 millones de boletines que se notifican anualmente en el sistema de información de agua de consumo, es apto para el consumo. Porque después de esta charla, si no les doy datos, me matan. O sea, que se puede beber perfectamente el agua del grifo. Hay excepciones, pero se puede beber. Muchas gracias. Cuando quieras, Nicolás, adelante. Gracias, Margarita. Lo del Ministerio de Transición Ecológica es del 13 de julio. A mí me ha dejado de piedra eso del Ministerio de Transición Ecológica. Es del 13 de julio, gracias. De Transición Ecológica. Bien, muchas gracias. Gracias, Ildefonso. Gracias, Susana. Gracias a la Escuela de Salud de Verano por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde y contar un poco de lo que nosotros estamos haciendo en los últimos años y que se resume en los riesgos de la exposición química a sustancias que tienen capacidad disruptora endocrina. Voy a ir rápido para contar muchas cosas en poco tiempo y para eso, y para iniciar disrupción endocrina, transición ecológica, para iniciar la disrupción endocrina, desde hace unos años utilizo siempre la misma diapositiva. La siguiente, por favor. ¿Paso? Sí. Lo tengo yo, pero no lo sabía, perdonad. Sí, no. Pasa tú, por favor. El asunto es hablar del concepto, algunos ejemplos, y me voy a limitar hoy a los plásticos. Demasiado tiempo para decidir es casi el final y el principio de precaución. La siguiente, por favor. Empiezo desde hace tiempo con esto porque estuve en una conferencia en París, en el Museo de Ciencias Naturales. Le daban a mi antiguo jefe de Estados Unidos un homenaje ya por la jubilación y la doctora Bárbara de Menex, que ha escrito un libro impresionante que se habían de comprar todos, que se llama Cóctel tóxico, está en francés y en inglés, el Toxic Cocktail o Toxic Cocktail, y que es de una señora que lleva toda su vida estudiando tiroides. Es Legión de Honor de Investigación, es una bióloga molecular sin ningún atisbo ni ninguna sospecha de ONGista y al final ha empezado a meterse en disrupción endocrina precisamente por esto. Cuando yo le enseño esto a los alumnos de medicina, digo, ¿qué es? Y me dicen todos, un pez. ¿No? Y cuando se lo enseño a los endocrinos ya de chaqueta Blasier y con más entendimiento dicen, un rodaballo, ¿no? Ya distinguen lo que es un rodaballo. Pues bien, el rodaballo no es así. El rodaballo de niño, pasa la siguiente, por favor, es un pez normal que tiene cara derecha y cara izquierda, pero en un momento de su vida decide tumbarse en el fondo marino. Para tumbarse en el fondo marino sufre un proceso que se llama metamorfosis. Yo no tenía ni idea la metamorfosis del rodaballo. De hecho, es dificilísimo. Si vais a la plaza, veis que los rodaballos no siempre tienen los ojos en el mismo sitio, sino que lo tienen uno que se ha metamorfoseado más arriba, otro más abajo, pero es un cambio neurológico y digestivo dramático. Pasa la siguiente, por favor. La única metamorfosis que yo conocía era la de la renacuajo en rana. Y si ahora como clínico, como todos los de salud pública o cualquiera de los que no estamos con animales, decimos quién promueve ese cambio, quién lidera dentro de un organismo como el renacuajo el periodo de metamorfosis,
Yo lo tendría muy difícil, yo no tenía ni idea cuando lo oí. Yo pensé que, digo, pues será el cortisol o los estrógenos, que son que hacen de todo, ¿no? Bueno, desde el año, pasa la siguiente por favor, desde el año 1912, la siguiente por favor, gracias al Friedrich Gundernach, un científico checo que trabajaba en su casa con una pecera llena de renacuajos y le añadía, hace 102 años, le añadía extracto de secado de órganos de diferentes animales. Y cuando le añadía extracto de secado de tiroides, ya fuera de caballo o de gato, se producía la metamorfosis acelerada. Y dijo, el tiroides tiene un factor, la glándula tiroidea, que acelera la metamorfosis. Eso se descubrió unos años más tarde y se vio que era hormona tiroidea, un chute de hormona tiroidea lo que hace que de pronto la rana se metamorfose o que el renacuajo se transforme en rana o que el rodaballo decida convertirse en un pez plano. Lo curioso, y esto es lo que cuentan los franceses siempre, también contado, es que en 1912, el mismo año que se publicó los resultados de Gundernach, un vecino de Gundernach, que era el joven Franz Kafka, escribió un librito que se llamaba La metamorfosis de Kafka, y decía Bárbara de Menex presentando esto, dice, no hay evidencia científica o histórica de que se conocieran, dice, pero seguro que viviendo en la misma ciudad más de una vez se juntaron, uno contaba sus experiencias con la metamorfosis y el otro se le ocurrió ese librito trágico, ¿no? Pasa a la siguiente. Han pasado 100 años y ya está publicado en las mejores revistas la metamorfosis de la rana de uñas, del fletán, de la platija o acedía o del lenguado o del rodaballo, la provoca un clímax, una fase de alta expresión de los receptores de hormonas tiroideas y de la propia hormona tiroidea. Lo que ya sabemos que esto es un proceso limitado a unas pocas semanas y está liderado por la hormona tiroidea. Pasa a la siguiente. ¿Y qué tiene que ver esto con toda la historia? Pues que en los años 80, cuando yo trabajaba en Estados Unidos, que iba a estudiar cáncer de próstata, había un problema nacional enorme que estaba en las revistas internacionales, que era la metamorfosis equivocada de muchas ranas. Cuando los niños tienen que hacer la disección del final de la primaria, de disecar una rana allí delante del maestro para ver que ya son maduros, pues muchas ranas se presentaban con problemas en su desarrollo con metamorfosis adecuada. Ranas con cola, ranas con 3 patas. Se enunció una hipótesis que si era el cambio climático, el efecto invernadero, el ozono, hasta que se vio, pasa por favor, después del problema nacional, todo muy americano, que pasa la siguiente, no, la anterior, pero con la señal, ahí está, que se puede reproducir la metamorfosis inadecuada de cualquier larva de rana o cualquier renacuajo simplemente con la exposición a una sustancia terriblemente común que es el tetrabromo bisfenol A. Pasa la siguiente y la siguiente, 2. Pasa la siguiente. Una más. El tetrabromo bisfenol A, se lo presento aquí, es el famoso bisfenol A que comentaba Margarita con 4 bromos. Es el retardador de la llama más frecuente en el tejido adiposo de todas las granadinas, porque lo hemos medido en Granada. Y desafortunadamente, como dicen los políticos, dicen las granadinas y los granadinos. Pues no lo hemos medido en los granadinos, solamente en las granadinas. Y hay un muestrario completo de todos los polibromados en el tejido adiposo de todas mis vecinas. Porque la exposición ya ocurrió, la sustancia es altamente lipofílica, su degradación es muy difícil y durante años usado como retardador de la llama en electrónica y en textiles, ya se ha incorporado a todos nosotros, con una muy difícil eliminación y metabolismo. Ese tetrabromo bisfenol A hace que las ranas se equivoquen y todos estamos hasta aquí cargados de tetrabromo bisfenol A, lo que no debería de haber ocurrido. ¿De acuerdo? Y ahora empezamos a hablar con los endocrinos compañeros y nos dicen, a ver, ¿alguien de la sala sabe cuál es la medicina más vendida en España con receta? La hormona tiroidea. Vivimos en el país de los hipotiroideos. Ahora resulta que todo el mundo necesita hormona tiroidea. Y los endocrinos pues son complacientes porque la técnica le ha resuelto el problema. Hay mucho hipotiroidismo, pero se trata con una pastillita que no es demasiado cara. Bueno, pues el problema de hormona tiroidea, pasa a la anterior por favor, si es posible. La anterior sí. Probablemente está relacionado, ya se está enunciando el mecanismo, que ocurre fundamentalmente a través de las desyodasas. Esta hormona, este tetrabromo bisfenol A,
es un bisfenol con 4 bromos, pasa a la siguiente, que se parece mucho al único tetrahalogenado, como decía Margarita, que nosotros tenemos en la sangre y que se decidió hace millones de años como la molécula única, que era la hormona tiroidea. Fíjense, o fijaros, yo se lo explico a los alumnos, hacer el tetrayodotironina, es decir, la hormona tiroidea, es una revolución, cuesta un dineral para el organismo, una cantidad enorme de energía, porque tiene que coger 4 yodos del mar, hay que ir al mar, a coger 4 yodos y se lo engancha a 2 fenoles. Al final el resultado es como la nave de Star Trek, la nave es un monstruo, ¿no? 2 fenoles con 4 yodos de 127 es un auténtico monstruo. Yo creo que cuando vaya en sangre irá chocando con la derecha y con la izquierda, ¿no? Pues diseñada para que nadie vaya a engañar en el sistema de lo que es más importante para el desarrollo de cualquier organismo: su talla y su inteligencia. Si no tienes hormona tiroidea al nacimiento y te falta 3 días, te quedas tonto. Y si te falta un mes, te quedas chico, eres un cretino. ¿De acuerdo? Hemos gastado el dinero de todos los españoles para hacer una campaña de despistaje de que haya un cretinismo o que haya un hipotiroidismo neonatal de 1 de cada 100.000 recién nacidos. Y todo para preservar que no haya nadie sin hormona tiroidea una semana después de nacer. Bueno, pues resulta que ahora estos chicos de la industria han inventado el mejor mimetizador o competidor de la hormona tiroidea, que se llama, en lugar del tetrayodotironina, acordaros de la tabla periódica, fluor, cloro, bromo, yodo, pues la tetrabromotironina. Nos lo meten en sangre y ahora uno se sienta a ver qué va a pasar. Pues unos son hipotiroideos, pasa a la siguiente. Nosotros ya hemos descrito que está en el tejido adiposo de todo el mundo, pasa a la siguiente. Y vamos, pasa a la siguiente, por favor, y se lo contamos a los endocrinos en el Monte Igueldo, que se reúnen cada 2 años, el capítulo de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología, y que llevan 27 años discutiendo yodo y embarazo. ¿Le tenemos que dar yodo a la embarazada? No le tenemos que dar yodo a la embarazada. ¿Cuánto yodo le damos? Voy y se lo cuento, y se pone muy nervioso en primera fila tu vecino, Pere Verbel, el director de neurociencias de Alicante, y dice: para, eso que estás contando es muy serio, porque nosotros, que llevo toda mi vida estudiando el cerebro y el cerebelo, llamamos a la transformación que ocurre en el cerebro de un niño durante los 18 primeros meses de su vida la metamorfosis cerebral, que está gobernada por la hormona tiroidea y que es un cambio tan radical como transformarse de renacuajo en rana, pero en el cerebro. Digo, pues tú mismo, Pérez, incorpora a todo lo que tú sabías que hay una pieza más en tu puzzle complejo, que son los contaminantes ambientales modificando los niveles hormonales o su acción. Me cuenta la historia de la metamorfosis cerebral, pasa a la siguiente. Se empieza a hablar de la nueva enfermedad del siglo XX, que es el DOA, el origen durante el desarrollo de la salud y la enfermedad del adulto, Developmental Origin of Health and Disease, es decir, el determinismo de tus riesgos de enfermedad como adulto, decidido en las exposiciones durante embrión y feto, y no son mutágenos, no hay nada de mutación, no hay nada de CMR, no hay nada de teratogenia, ni de cáncer, ni de mutación, hay modificaciones de los estatus hormonales en las fases iniciales que tienen consecuencias en tu salud como adulto. Pasa a la siguiente. Y aparece este tipo. Yo me sorprendió. Este es Anthony Lake, director de la UNICEF, que se va al foro de Davos, donde están todos los ricos, los que manejan el dinero, y les dice lo siguiente. Pasa, por favor. Los estímulos, no, la anterior, por favor. Los estímulos, la nutrición, la protección frente a la violencia y a la polución modulan el futuro de nuestros niños y afectan al futuro de los países, sus economías y la economía del mundo. Para convencer a alguien de que donde hay que invertir es en protección de la infancia, porque es proteger el cerebro, y proteger el cerebro significa gente que triunfa en valores económicos, que es lo que esta gente, no son humanistas, esto es Davos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Y dice, los primeros 1000 días de cualquier niño son los más importantes para el desarrollo de esos niños y para el éxito económico de los países. Y dice, 1000 días
y dice 270 de embarazo más 365 del primer año más 365 del segundo año, 1000 días. Y pone todo en el énfasis en la defensa de los primeros 1000 días de cualquier ser humano en cualquier país del mundo, porque se tienen que preservar de la contaminación, de la violencia, y tiene que tener buena alimentación y estímulos positivos, entre ellos amor, ¿de acuerdo? Y entonces con eso empieza la campaña de los 1000 días, que desafortunadamente pasa, por favor, los estímulos positivos, la nutrición adecuada, la protección frente a la violencia y frente a la contaminación ambiental, modelan el futuro de los niños y determinan el futuro de sus países, su economía y el futuro del mundo. Y lo suelta. Y entonces vienen estos países como el nuestro, cogen esto y dicen, a ver, ¿qué va a salir el ministerio? A ver, ¿qué van a presentar? Esto es una oportunidad, vaya buen lema bien elegido. Y se transforma en, tenemos un suplemento vitamínico para el niño recién nacido y la primera infancia. A ver qué le pueden dar de gotitas adicionales en un bote de plástico para que mejore su alimentación. Dice, pero ¿tú te has dado cuenta de lo que te está diciendo? Te está hablando de la exposición. A ver, os lo voy a poner más crudo. Aparece Juan Antonio Ortega, el pediatra de Murcia, que todo el mundo odia, y cuenta que los determinantes de cáncer infantil en la comunidad de Murcia son fundamentalmente el municipio de residencia durante el embarazo de las madres. Dios, porque ha bajado los datos provinciales, no ya a municipales, sino a los datos censales, porque la unidad censal son los que votan contigo en tu mesa, que son los de tu bloque y los del bloque de enfrente. Cuando uno empieza a hacer epidemiología de esos números, empiezan a encenderse ciertas exposiciones que son realmente importantes para determinar los riesgos de enfermedad en la infancia. Pasa a la siguiente. Dicho esto, ya llegamos al principio de la conferencia. ¿Qué es un disruptor endocrino? Pues cualquier sustancia exógena al organismo que tiene efectos adversos para la salud de ese organismo, para su descendencia, como consecuencia de cambios en la función endocrina. Aceptado por los clínicos en el año 96, porque en el año 96 Theo Colborg tenía evidencia de 40 años de observación ambiental y modelos animales de que algo estaba pasando grave en medio ambiente. Y le pregunta a los demás, ¿y vosotros no veis nada? Y es como dice Margarita, como no son cosas que se vean de forma inmediata, como la diarreilla, sino que es a largo plazo, como la intoxicación, la exposición a los químicos, es muy difícil establecer las asociaciones de causalidad, a no ser que uno tenga la sospecha o tenga la evidencia en otras especies. Pasa a la siguiente, ya vamos acabando. ¿Qué hemos aprendido en estos 22 años? Que las fuentes de exposición a estos compuestos son universales e inadvertidas, universales para toda la población, todos de los que estamos aquí ya hemos estado expuestos, que la clave son múltiples residuos a concentraciones bajas, nadie tiene altas concentraciones, a pesar de que lo diga Miquel Porta, pero lo normal es que todo el mundo tengamos muy poco. Es cierto que algunos tienen algo más, pero todos tenemos mucho. Y que la clave es aquello que el sistema no está dispuesto a considerar en ningún momento en la evaluación, que es el efecto combinado. ¿Queréis creer que en el año 2018 se sigan evaluando los números independientes de los LMR y los límites de seguridad para las sustancias químicas, cuando muchas de ellas coinciden en mecanismos? Es absolutamente simplista, es criminal. Si hasta un niño de 10 años se lo explica y se da cuenta que la clave es si 3 sustancias químicas dentro de la ley actúan por el mismo mecanismo, me encantaría saber cuál es el efecto cóctel o el efecto combinado de 1 más 1 más 1. Sigue sin considerarse. Todos habíamos puesto nuestro empeño en que REACH, el nuevo sistema de registro de compuestos químicos, iba a considerar mezclas. Nada. El lobby industrial borró cualquier mención a efecto combinado. Dices, pero entonces esto es una tomadura de pelo. ¿Para qué te sirve legislar el LMR de los 7 residuos que tiene un tomate? Si tiene 7. Dame el efecto tóxico del tomate industrial, no de los residuos de forma individualizada. Porque te da una falsa sensación de que todo está bajo control, cuando en realidad está obviando lo más evidente, que es que la ensalada tiene tomate, pimiento y cebolla.
la ensalada es el primer plato, y después hay un segundo plato, y después hay un postre, y después dice, dame el efecto biológico o tóxico combinado de múltiples residuos viniendo de diferentes fuentes, pero convergiendo en una sola persona. Pasa a la siguiente. Nosotros hemos estudiado todo esto durante unos años: malformaciones neurogenitales, cristorquidia, hipospadia, calidad seminal, cáncer de mama, precocidad en el desarrollo sexual. Tenemos un proyecto recién concedido en endometriosis, cáncer de próstata, disfunción tiroidea, desarrollo conductual, diabetes y obesidad. ¿Y sabéis lo que nos ha pasado? Que cada vez que vamos con esta hipótesis se enciende la significación estadística en las exposiciones combinadas y el efecto. Y dice, esto no es posible. Al final queda una sensación de que todo va a pasar y todo va a ser comprobable. Pasa a la siguiente. Bien, algunos plásticos pueden ser tóxicos. Microplásticos en mar y océano. El caso de Menorca. A ver, 3 ejemplos. Esto es de hace 2 años. No sé si es un jurel o qué es. Pescado en Menorca. Y un paper precioso en Environmental Toxicology de, no, eso no son microplásticos, son macroplásticos. Ha dado la vuelta al mundo de ese pececito que se come esos pedacitos de plástico y le han sacado de la tripa. Pasa a la siguiente. Esto es de agosto de este año. Ese pez he leído en el YouTube o en el Internet esta mañana que se llama un pez vaca. Pues el pez vaca pescado en Menorca tiene esa abrazadera, ¿vale? Pero eso es la parte visible. Aquello es la disección y ese es el grupo de Salud Deudero y Carmen Alomar del Centro Oceanográfico de Baleares, que tiene descrito el plástico en todos los animalitos que rodean las Islas Baleares. Pasa, por favor. Estos son los famosos microplásticos, que tanto preocupa. A mí me produce una inquietud enorme eso de que de pronto hayan abierto la veda del plástico y de pronto todas las televisiones, hasta la 1, y pueda hablar mal del plástico. Digo, ¿qué están tramando? ¿Saber qué están tramando? El remedio. Porque ya está el muchacho ese que ha inventado una onda gigantesca que va a cazar el plástico. El problema de esta sociedad que tenemos es que todos los problemas originados por la propia sociedad y por el propio desarrollo se intentan resolver con más desarrollo. Sigue haciendo lo que estaba haciendo, que vamos a encontrar una máquina que va a solucionar el problema, ¿no? Es como el problema que tenemos nosotros tan enorme de fertilidad de la pareja. En Granada ya hay más clínicas de reproducción asistida que farmacias. Hay en todas las esquinas. Y el problema claro y evidente de la mala calidad del varón, que es un problema nacional y publicado por nosotros ya 10 veces, se resuelve con más técnicas. No te preocupes que por 6.000 euros te damos a elegir sexo, tamaño, color. Entonces, en lugar de ver cuál es el problema de esa gente, ¿sabes cuál es el problema de esa gente? ¿Sabes cuál es nuestra sospecha? Trabajado con Neil Skakeberg durante 22 años, las exposiciones estrogénicas del feto macho en los 40 días post-fecundación, significa cuando la madre ni siquiera sabe que está preñada, condicionan la calidad del semen cuando tienes 34 años y no preñas a nadie. Exposiciones clarísimas, cortas y potentes, estrogénicas en periodos muy cortos de 40 días, post-fecundación, condiciona la funcionalidad del Sertoli y del Leydig y tu calidad seminal. Con ese delay entre la exposición y el efecto, ¿quién hace asociaciones? Nadie. Si los proyectos del FI duran 3 años, tendrías que tener 10 proyectos de 3 años, no, 15 proyectos de 3 años. Pasa a la siguiente, esto es lo de las botellas. Algunos plásticos pueden ser tóxicos, esto ya es la barbaridad de los plásticos, esto es lo llamativo. En Castelldefels, que es un pueblo de Granada, no es de Cataluña, es de Granada, se llama Castelldefels, pues apareció esto hace, pasa a la siguiente, es un cachalote que muere y dicen los ambientalistas, ¿no? Es que estos grandes mamíferos vienen a la orilla a acordarse sus orígenes como mamíferos a dormir. Bueno, pues el tipo este le hizo la autopsia, esto es del año pasado, pasa a la siguiente, 37 kilos de plástico de invernadero. El cachalote va con la boca abierta por la costa porque se cree que los plásticos de los invernaderos flotando son calamares. Y dice, ¿cómo me he puesto de calamares?
y al final se mueren con una indigestión. 37 kilos de plástico sacado de la tripa. Bueno, estos son los otros extremos del plástico macroscópico. Pasa a la siguiente. Esto es lo que tenía en la autopsia. Pasa a la siguiente. Pero a nosotros nos interesa más este, que es el plástico microscópico. Y no es los microplásticos ni las microfibras, es el monómero de los plásticos. ¿Saben los asistentes a esta sala que el 100% de los españoles de cualquier edad mea todos los días una media de 2 nanogramos mililitros de bisfenol A? Todos meamos plástico. Cuando lo publicamos nos dicen lo normal y le dijimos, no puede ser normal mear plástico porque esto no forma parte de la... Y entonces se han inventado en Europa un nombre nuevo que se llama The Reference Values, los valores de referencia, para ver si los alemanes mean más plástico que los españoles o los italianos menos que los alemanes. Para ver cuál es el valor de referencia. Le decimos, pero si tío, si decimos en Bruselas, eso es una aberración. Esto no debería de haber pasado. Pasa a la siguiente. Este es nuestro banco de pruebas. Y allí está Menorca. Y ahí está Matías. 3.500 niños y sus madres de Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada, seguidos durante 17 años. Los de Matías ya se han ido a la mili. ¿De acuerdo? 17 años de seguimiento. Y durante esos 17 años midiendo a los niños sanos, 3.500, qué tienen en la orina, qué tienen en el pelo, cómo se desarrollan, porque son niños sanos de madre sana. Y esto es lo que ocurre. Todo eso que aparece ahí en talatos son los metabolitos de los eftalatos. Nos han sacado los colores en Europa en 3 ocasiones. Tenemos los valores más altos de toda Europa junto con Polonia de talatos y sus metabolitos en orina. Lo hicimos, se publicó, se dudaba, vino Argelia Castaño del Carlos III, del Centro de Seguridad, ¿cómo se llama? El Consejo del Centro de Sanidad Ambiental, hizo el mismo estudio, pero ya no en esto, porque como eso era todo sospechoso, porque era todo periférico, pues lo hizo en Madrid, que ya no es periférico. Y entonces hizo los niños de Talavera de la Reina como pobres y los del barrio de Salamanca como ricos. Y les salió de nuevo lo mismo. Los valores de talatos en los niños españoles son sensiblemente muy superiores a los del resto de Europa. Y ahora buscando a ver si son los cosméticos, si es el nenuco o si son los, como dice la sospecha, los alcoholes desnaturalizados. Alcoholes desnaturalizados. Pasa a la siguiente. Igual que eso está. Bien, pasa a la anterior, por favor, Alfonso. Solamente ahí veis abajo, allí están los talatos y abajo está bisfenol A. La media de bisfenol A en los niños de 4 años en España es de 4,2 nanogramos mililitros. ¿Y eso es alto o bajo? Bueno, la media europea. Todos los niños de 4 años mean todos los días esa cantidad de plástico. Poco, vale, pasa a la siguiente. Ese bisfenol A, que lo sepáis, está allí, es el hermano es el hermano del dietiletilvestrol. A los que estéis en la clínica os acordaréis que dietiletilvestrol es el estrógeno sintético más potente producido por la farmacología científica. En el año 36, aquel señor Dodds buscaba estrógenos sintéticos sin el anillo ciclopentano peridrofenantrénico, es decir, que no vinieran del colesterol, y diseñó el dietiletilvestrol. Y ese pasó a la clínica, con unas enormes consecuencias que a los epidemiólogos les encanta y a los preventivistas. Las madres tratadas por amenaza de aborto con dietiletilvestrol tuvieron hijas con un altísimo riesgo de cáncer de vagina de células claras cuando cumplían los 20 años. Es el famoso caso DES. Más patético y más duro que la talidomida. Países como Inglaterra, Francia, Italia o Estados Unidos tienen una acción DES e identifican, pasa a la siguiente, a cualquier individuo que sospeche que su madre tuvo un mal embarazo. Y entonces se hace una investigación a ver si fue un niño tratado con dietiletilvestrol porque la madre tenía amenaza de aborto, por las consecuencias en fertilidad, cáncer de próstata, cáncer de mama o cáncer de vagina. En España no existe la acción DES. Y se supone que entre el año 59 y el año 71 se trataron más de 1 millón de mujeres por amenaza de aborto con dietiletilvestrol. Cuando yo he sometido a mis compañeros viejos al 3er grado a decirle, ¿pero qué le dabas? Pasa a la siguiente.
Me he enterado que este era el nombre. De hecho, lo compré el otro día en Todo Colección. Hay un web donde uno puede comprar juguetes de lata del año 30, revistas del TVO del año 50. Y como es todo de Todo Colección de antiguo, pues compré Protectona, que es el nombre que tuvo comercial el dietil-etilvestrol para el tratamiento de la amenaza de aborto. La Protectona. Y para ver las consecuencias de la Protectona, y saco las diapositivas, porque no tenemos más que 20 minutos, hay que irse a los dictámenes de la Audiencia de Madrid, porque una señora se le muere la hija en el año 96 con un cáncer de vagina de células claras, le diagnostican que eso está relacionado con su embarazo, se entera que le pusieron Protectona, va contra la administración y se queda en nada, porque se le dio en el año 71 y hasta mayo del año 71 no se conocían los terribles efectos del dietil-etilvestrol. Bueno, pues el hermano del dietil-etilvestrol es el bisfenol A, que a alguien muy listo se le ocurre que es muy bueno para hacer plástico, porque polimeriza muy bien. Pasa a la siguiente. Con el detalle de que se hacen en Cartagena, Murcia, no Cartagena de India, sino Cartagena de Murcia, se hacen hoy 500.000 toneladas de bisfenol A, 500 millones de kilos. No hay antecedente de un solo producto que tenga esa cantidad de producción. Yo lo digo siempre y me dicen, no, el vino tinto de Valdepeña produce más. 500 millones de kilos anuales de bisfenol A, un estrógeno sintético a 10 elevado a -7 molar. ¿Y no va a pasar nada? Entonces nosotros hemos hecho nuestra vida, yo me voy a jubilar, hemos hecho nuestra vida de demostrar la exposición humana. Porque decían, bueno, se hace, pero se hace muy bien. Vamos a poner algunos casos. Para ahora que están los de Vestas, este es el gran cliente, uno de los grandes clientes. Es que estos ya han venido a buscarnos. Uno de los grandes clientes de la fábrica de Cartagena, que hace 500 millones de kilos, son estos que están en huelga porque los van a despachar, los van a despedir hoy o mañana. Vestas, ¿no habéis oído los de Vestas? Pues los de Vestas son las palas de aerogeneradores, porque los aerogeneradores que están allí preparados son policarbonato, son una resina epoxi y un policarbonato curado en la propia fábrica. Y son cantidades ingentes del peso que tiene todo un generador hecho de bisfenol A. Yo es que voy por ahí, voy por el campo y veo los generadores, digo, cada vez que haga así, ¿cuánto bisfenol A soltará la atmósfera en cada curva de esas que da, ¿no? Bueno, pues esto es exposición laboral que nadie se interesa porque bisfenol A, estas son las paras de los generadores. Pero para la gente normal, no para la gente de Daimiel. Cuando uno ve una fábrica de este tamaño en Daimiel, empieza a sospechar, una fábrica en Daimiel, en Ciudad Real, en medio del campo. ¿Qué estarán haciendo para poner una fábrica en Daimiel? ¿Te acuerdas de esos sitios que esto chirría? Pues le traen los camiones con el bisfenol A y hacen palas de aerogeneradores. Pasa, por siguiente, por favor. Pasa, por favor. Ejemplos de bisfenol A. La mejor manera para identificarlo es que el plástico hecho de bisfenol A se identifica con el número 7. Dentro del triángulo de reciclado, que lo lleva todo, el 1 es el PET, el 2 es el HDP, el polietileno de alta densidad, el PVC es el 3, el 4 el polietileno de baja densidad, el 5 el polipropileno, el 6 el poliestireno y el 7 es otros. Ni siquiera tienen la franqueza de poner policarbonato. Pues el 7, el mayor ejemplo de policarbonato, yo se lo digo a todos los de la administración, que ayer estuve en Sevilla, a la consejería, en el SAS, 36 grados había en Sevilla. Toda la consejería y toda la oficina del Servicio Andaluz de Salud con botellas de agua de 4 galones azules recambiables, que tiene lo peor que puede tener el plástico, su reutilización. Lo más dañino del plástico es su reuso, porque el uso significa más degradación. Bien. Eso es policarbonato, bisfenol A. Todos los empleados de la consejería con la botellita de bisfenol A y cada 5 minutos tomándose. Yo digo, claro, si pasa lo que pasa, si esta gente está hormonada. El estudio de liberación del bisfenol A en las botellas de policarbonato está hecho en Inglaterra, en atmósfera controlada a 18 grados y sin luz. Bueno, en la puerta de la consejería, que lástima que no tenga aquí la foto, está el camioncillo del reparto. Las bombonas están al sol, en la puerta de la Catedral de Sevilla, hirviendo. El agua está que pela, quema. Y la botella utilizándose una vez y otra vez. Dice,
pero alguien tendrá que ponerle freno, porque hay mujeres embarazadas. Pasa a la siguiente. Esto ya es la gran machada de la Unión Europea. El 30 de junio del 2011 sale el ministro de Medio Ambiente y de Salud de la Unión Europea y dicen: prohibimos los biberones de policarbonato en toda la Unión Europea. No hay ninguna evidencia de daño, pero no consentimos que los niños menores de 18 meses utilicen más bisfenol A y biberones de policarbonato. ¿Os acordáis cómo preparábamos los biberones de nuestros niños antes de la prohibición? Yo tenía en mi casa una olla y echaba todos los biberones y siempre estaba hirviendo la olla y los antiguos y los nuevos servían y en la olla tenía un polvo blanco y yo decía, la cal. Pues ahora ya digo, bisfenol A, porque cada vez que se hierven pierden parte de su masa. Y la Unión Europea, ya presionado por el puro sentido común, prohíbe el 30 de junio los biberones hechos de BPA. Y ahora todo, pasa a la siguiente, es BPA free. Uno va a la farmacia, a todos sitios, ahora todo es BPA free. Ahora es free, BPA libre, hasta cosas que nunca han tenido BPA. Es esas estupideces, ¿no? Y algo que dice, pero si esto es un martillo de acero sin BPA, para que la gente se lleve la confianza de que no tiene BPA. Bueno, pues el BPA desde el 30 de junio está prohibido allí. Pasa a la siguiente. Los tickets de caja. ¿Quién sabe de los asistentes a la sala que los tickets de caja térmicos son la mayor fuente de exposición a BPA actualmente en el mundo mundial? Están prohibidos en Francia desde el año 14. Y España se quiere esperar al 2 de enero del 20. Y yo le digo a los del ministerio, ¿pero por qué te tienes que esperar al 20? ¿Qué tienen las españolas? 3, pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. 3, está hecho todo el estudio de liberación, porque aquí no es un polímero, es simplemente BPA libre en polvo. Si alguien quiere ver el BPA en persona, lo único que tiene que hacer es sacar el ticket de Zara, moverlo así y ver el polvillo blanco. Eso es BPA. Que por calor se imprime. Esas impresoras, como los datófonos y todo, no tienen cartucho de tinta. No tienen nada más que una fuente de calor que polimeriza el BPA con un colorante y se han hecho los estudios de absorción térmica. Fundamentalmente, ¿por qué? Paso a la siguiente. Porque 3 diputadas de la Asamblea Nacional Francesa, una asamblea que parece que la gente discute de lo que le preocupa a la gente, no del máster ni del doctorado, sino de las cosas que le preocupa a la gente, dicen, chicos, ya habéis prohibido el BPA en los biberones de policarbonato. ¿Qué pasa si una mujer joven en edad de procrear o recién embarazada se expone a BPA? Ah, no queremos consentirlo. Bueno, pues entonces habrá que retirar el BPA para que cientos de miles de mujeres jóvenes que actúan como cajeras en los supermercados en Francia no tengan esa exposición térmica, inhalatoria y digestiva, si se contamina su comida, a BPA. Y lo deciden el 1 de enero del 14. Y dice Europa, un país no puede hacer eso de forma unilateral. ¿Cómo que no? Haciéndolo. Y ahora España pierde el culo para ver si llega al año 20 a prohibirlo. Y le digo ya a la señora esta, pero, no me refiero a ti, no, digo a los políticos. Digo, pero ¿para qué te esperas al 20? ¿Para comerte todo lo del mercado francés? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues nos tenemos que esperar al 20. Y la alternativa es el BPS, que es igual de tóxico, pero no está regulado. Pasa a la siguiente. El recubrimiento interior de las latas de conserva. Esto es un paper nuestro del año 95. Ya es un clásico. Ya no se encuentra. Publicamos, como inocentemente, en el año 95, hace 23 años, que las latas de conserva pueden estar contaminadas por BPA porque el recubrimiento interior de las latas de conserva es una resina epoxi y cuando se esterilizan con calor se rompe el monómero y se puede liberar al líquido de cobertura. Una locura, es que estarán diciendo. Eso no pasa nada más que en España. Afortunadamente las latas eran americanas, de Turquía, de Francia y de, no sé dónde, y de Brasil. Bueno, pues lo publicamos y fijaros la historia. Pasa a la siguiente. Aquí me tengo que poner. 12 de febrero del 2018. La Unión Europea ha regulado el bisfenol A en las latas de conserva en el año 2006, en el 2008, en el 2011, en el 2010 y en el 2011, siempre a la baja. La evidencia de efecto tóxico del bisfenol A, ¿estáis sentados?, es del año 36.
la regulación a la baja se hace sin nuevos datos de evidencia toxicológica, sino simplemente por la presión del sentido común de que los niños y las personas no pueden estar expuestos de forma continuada a bisfenola con las latas. Hasta que ya por puro vergüenza, en el 12 de febrero del 18, pasa la siguiente, dicen que es completamente prohibido para cualquier alimento, instrumento o conservante relacionado con alimentación infantil, producto farmacéutico, producto farmacológico, cualquier cosa que esté en contacto con niños menores de 3 años. Ya han suprimido el bisfenol A radicalmente de cualquier cosa que pueda exponer de forma alimentaria a un niño menor de 3 años. En un año va a caer los de 10 años. En 10 años, en 7 años, todo esperando el pulso continuo de la legislación basada en el sentido común frente a los intereses del General Electric o del SABIC de Cartagena. Dice, pero tú no te das cuenta que esto no puede seguir así. Pasa a la siguiente. BPA de origen sanitario, otro de nuestros clásicos. Denunciamos que el BPA es el plástico utilizado en los selladores dentales. Que si sí, que si no, que si los niños, que si no sé cuánto y no sé qué. Sigue para adelante. Y nos dice Antonia Calafat, la directora del CDC de Atlanta. Dale un botón. Dice, sí, a mí me preocupa mucho los niños de España meando 4,2 nanogramos mililitros, pasa. Pero al fin y al cabo es lo mismo que mean los niños americanos en el estudio poblacional en Haynes. 3,7 nanogramos mililitros de media. Quien me preocupa son los que mean 960 nanogramos mililitros de bisfenol A. Y le decimos, Antonia, ¿quién mea 960 nanogramos mililitros de bisfenol A? Pasa así, estos. La mayor fuente de exposición a los plásticos es el medio hospitalario, porque el hospital está hecho de plástico. Vamos al Carlos III, pedimos un proyecto, se lo decimos y nos lo dan, porque nos dan todo, todo. Incluso durante la crisis nos han dado todo. Y ya hemos estado buscando el estudio. Noticia para los sanitarios. La mayor fuente de exposición al bisfenol A en el hospital son las llaves de 3 pasos. Esa famosa llave de 3 pasos, la del grifillo, es policarbonato puro y suelta 4.700 nanogramos mililitros de bisfenol A. ¿Alguien tendrá que poner otro material? Alguien tendrá que decir, vamos a regular la exposición de bisfenol A en el medio hospitalario, porque tú no puedes estar con 6 meses, 7 mesinos, como se llame, 6 mesinos, con el cerebro absolutamente inmaduro, con un control de todas las variables bioquímicas habidas y por haber, pero con una infusión intratecal de una llave de 3 pasos de bisfenol A. Dice, eso es un experimento controlado. Eso no, Bueno, pues hemos hecho el estudio, hemos empezado a ver uno y otro, ahora contaré más cosas. Seguimos. Bisfenol en el medio hospitalario, pasa a la siguiente. Ya estamos acabando. Pasa a la siguiente, pasamos. Esto es lo que quería llegar. Este era el motivo de la presentación. Las botellas de agua de PET. ¿De acuerdo? Porque la gran alternativa es la botellita. Mandamos a la becaria. Nos viene una becaria de Sevilla y decimos, bueno, como es de Sevilla, vamos a maltratarla. Los granadinos maltratamos mucho a los sevillanos. Va a hacer los análisis de residuos de actividad hormonal en 30, pasa a la siguiente. 29 botellas de plástico compradas en cualquier supermercado de Granada. Va, compra botellas de 1,5 litros de plástico y hace el análisis de la actividad estrogénica y antiandrogénica, es decir, el efecto combinado de los tóxicos, pasa a la siguiente, extraído del agua embotellada. El 83% de las botellas en el mercado granadino, que será igual que el nacional, es estrogénica, el 43% antiandrogénica. Lo publicamos, decimos esto va a ser lo más, y la industria del plástico inmediatamente moviliza a su gente, busca un grupito de aquí del país de más arriba, de Cataluña, que hace un estudio de los compuestos químicos y publica a lo grande y con dinero de que ninguno solo de los compuestos químicos de la botella supera los límites máximos permitidos por la legislación. Y le decimos, no solo estaría bueno, que no solamente estuvieran embotellando, sino que además fuera tóxico. Le decimos nosotros, el problemilla
es que el efecto combinado de todos ellos sí es hormonalmente activo. Pasa a la siguiente. Y entonces recibimos un Insight Visit. Con esto acabo. Un Insight Visit, que es una visita del lobby del plástico, que viene a ver de qué estamos hablando. Porque todo el mundo sabe que el PET es inerte. Nos traen, firmado por un notario, PET sacado en Granza de la fábrica recién hecho, lo analizamos, el PET es inerte, no es hormonalmente activo. Y nos dice el chico que dirige el lobby: probablemente la actividad que ustedes encuentran viene de algunos de los 600 compuestos químicos con el que el fabricante ha hecho la botella. ¿Esto puede tener 600 compuestos químicos, el plástico? Dices, claro que sí. El plástico tiene como aditivo acelerante, antiespumante, antidegradante, antioxidante, antiozonante, agentes de llenado, agentes de congreso. Eso es una botella de plástico. Y uno lee PET. Pero si tiene carbónico, tiene que tener resistencia, si tiene que resistir el agua, la luz ultravioleta y te la lleva a la playa y al sol durante 24 horas se va a descomponer el zumo, pues tendrá que tener un filtro ultravioleta. Es decir, esto es un complejo químico muy complejo, con muchos de los componentes, ninguno de los componentes conocidos por el usuario y que pueden difundir libremente al agua. Pasa la siguiente. Bueno, pasa la siguiente. Y me dice, al acabar la conversación, con esto acaba, me dice el inglés: como usted sabrá, 1/3 de las botellas de PET del mercado europeo se reciclan. Digo, no lo sabía. Dice, sí, se reciclan en Oriente. China ha dicho ya que no, desde el 1 de enero del 2018, tiene que ser en otros países. Y vuelven a Europa para ser reutilizadas, que es el mensaje ese, ¿no? Van a pescar todo el plástico para reutilizarlo. Y le digo yo inocentemente, ¿para hacer más botellas? Me mira así con cara de tonto y me dice, no, el PET reciclado viene como fibra para la hilatura. Digo, ¿fibra para la hilatura? Dice, sí, tejido, lo que llamamos el poliéster. Yo que llevaba mi traje de dusting, del Corte Inglés, y lo tengo ahí, me saco la etiqueta y pone 75% de poliéster y le digo, ¿estos son 4 botellas de Coca-Cola de 2 litros? Y me dice, muy posiblemente. Es decir, estamos vestidos con PET reciclado, que es el poliéster, algo que se inventaron los ingleses cuando se quedaron sin... Esa es mi chaqueta de poliéster, no se arruga. Y me dice el hombre, eso lo traigo de prueba porque esto es de hace una semana, de un trapo del polvo de mi casa, aquel es mi pijama, que ya ni siquiera pone poliéster, pone PET. Ya se identifica ropa con PET. Y además están tan orgullosos porque ya es la reutilización del plástico del fondo marino. Vale, pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente y me dice, pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente, ya está en la última. Me dice, lo que pasa es que en la fibra para hilatura, yo tuve que aprender en esa tarde lo que era fiber, lo que era fabrics, lo que era todos los nombres que tiene. Dice, la fibra para hilatura, las telas, ya vienen con los aditivos. Digo, ¿pero qué aditivos tienen las telas? Dice, pues polibromados para que no ardan, nada arde, toda la ropa es antillama, perfluorados, que decía la compañera, para que no se empapen, para que no mojen, para que sean waterproof. Va a la tapa, te cae la cerveza, hace así, dicen ni moja, gracias a los perfluorados. Los colores, están prohibidos los metales en todo, menos en los colores de la ropa. Se sigue utilizando cromo, cadmio, plomo, antimonio, mercurio, cobre, porque así es el rojo, el verde, el amarillo, son basados en metales. Los alquilfenoles, que los van a medir ahora en agua, porque la arruga es bella. Los eftalatos, porque no necesita plancha. ¿De acuerdo? Dice, iron free, no necesita plancha. Dice, ojo, tras 10 lavados sí necesita plancha. Dice, entonces será un aditivo, porque si con 10 lavados se le va. Tributil estaño, que está prohibido como contaminante de las pinturas de los barcos, porque es causa del imposex en los moluscos de las rías gallegas, pues se sigue utilizando en la ropa deportiva porque evita la contaminación, la fermentación bacteriana y no huelen mal. Eso es ropa. Eso es ropa. Cojo a mi gente y le digo, nadie sale de aquí hasta que no encontremos el risk assessment de textiles que tiene que estar en algún sitio y nosotros no lo conocemos, que soy uno...
desgraciado. Todavía lo estamos buscando. No hay risas en Méndez Siles. Me buscan algunas veces los ambientalistas porque saben que la fábrica descentralizada de no sé quién en la Indochina está contaminando el río Amarillo. No sé, el río... Y les digo, ¿pero vosotros habéis visto lo que es textiles? Nadie sabe ni cómo ocurre la exposición, ni cómo va a ocurrir. Pasa a la siguiente y ya ha acabado. Sí, esta es la última. En el año 96... No, anterior. En el año 96 hubo el Weybridge, el meeting de EDC, y se dijo, hay un problema ambiental grave, ¿qué está pasando con la gente? En el año 99 hubo una estrategia, en el año 2000 la directiva de aguas, en el año 2006 REACH, en el año 2009 la regulación de productos de protección de las plantas, en el 2009 la regulación de cosméticos, en el 2012 la regulación de los biocidas, en el 2013 se le hincharon las narices a los países y Suecia se fue al Parlamento, se fue a Estrasburgo y denunció a la Unión Europea por prevaricación, por inacción y ganó el juicio. Le dijo a la Comisión Europea que tenía que tomar medidas porque el Parlamento se lo había exigido. 2018. Ahora se acaban de poner por escrito los criterios para identificar un disruptor endocrino, para empezar el testing. Y el testing para identificar un estrógeno es el test uterotrófico, que fue el que utilizó en el año 36 Dodge para saber que el bisfenol A era estrogénico. Como comprenderán ustedes, es una enorme tomadura de pelo. Una enorme tomadura de pelo. Gracias por su atención. Nicolás, ven hacia aquí. Margarita, por favor. Mientras vienen, aprovecho para agradecer a la Academia de Ciencias Médicas de Cataño Baleares el apoyo para el patrocinio de esta mesa, que me había olvidado antes. Y ahora, pues todo lo que han querido saber siempre sobre plásticos y agua y no habían podido preguntar, aquí tienen a dos personas que les responderán. Yo preguntaría mil cosas, pero... Adelante. Tengo 15 diapositivas más y nadie pregunta nada. ¿Cómo estamos de agua en Menorca? ¿Tú que lo conoces? Ya que estamos. Es como decíais que en el programa de la mañana de la televisión estaba a quien ha nombrado a Miquel Porta, que era del Consejo Académico de aquí, que ha seguido hablando de químicos. Y ha dicho, claro, no podemos ir a la pescadería y decir cómo está de mercurio y el atún, ¿no? Pues, pero el agua sí que podemos preguntarlo, así que... Yo creo que nos has dejado. Y no es nada nuevo. No, pero yo te he oído cosas nuevas. Sí, Y muy interesantes. Los papers de textiles ya preparados. Me fui al Benetton, en la de en medio, ¿cómo se llama la otra que está tan de moda? A3. No, una de niños. Sí, a 3 tiendas a comprar calcetines y calzoncillos para ver bisfenoles. No os podéis imaginar. Te haya hecho el paper, está en eso y está enviado. Presencia de bisfenoles y otros contaminantes en ropa infantil. Y dices, pero esto no es posible. Y además, proporcional al precio, cuanto más barato es, en el de los chinos ya es una cosa increíble. No sabemos si viene de las tintas, del spandex, del silastic o de Dios sabe qué, o del lastano. Pero dice, esto no es posible que lo hagan grupos aficionados. Esto es una labor de la Administración Europea. Y no hacen nada más que darle vueltas. Estamos en un proyecto europeo, Human Biomonitoring for You, 75 millones de euros, 27 países, Holanda, incluido Noruega, Suiza e Israel, para medir la exposición de 3 rangos de edad, niños, jóvenes y adultos. Es nada más que marear la perdiz. Si lo que hay que disminuir la exposición, no analizarlo más veces los datos. Lo que quieren es ver quién está más expuesto, quién está menos, para sacarle los colores a Polonia o a España, a los países que son vergonzantes. Bueno, cambiamos un poco de tercio. ¿Cómo está por Ciudadela, por Mahón?
Esta mañana he estado viendo los datos de Menorca y los problemas que tenéis aquí en la isla son sobre todo bien de nitratos, que es por una práctica agrícola en agua subterránea, los problemas se dan en agua subterránea, pero también por cloruro y sodio, que esos en principio no son tan peligrosos como podría ser el nitrato, por intrusión marina, por sobreexplotación de los acuíferos. Son los dos, porque bueno, hay en algunos sitios algunos boletines que dan microbiología, pero vamos, eso es, que se haya despistado la desinfección en algún momento determinado, ¿no? Pero desde el punto de vista de contaminación química, por lo que he visto, el problema mayor que tenéis es el de nitratos. Tampoco hay, en general, de los datos del año 2017 y 2018 hasta ahora, los que han notificado los ayuntamientos y gestores, los valores están entre el 50, que es el límite, 51, y 65 o así. Hay algún análisis, 3 o 4, que pueden llegar hasta 90 miligramos litro. Pero me he enterado que hay una desaladora que ahora está parada, pero que una de las soluciones mejores sería mezclar el agua con agua osmotizada y entonces bajarían drásticamente, pero muy drásticamente, los niveles de nitratos, ¿no? Y bueno, evidentemente lo que ha comentado sobre la metamoglobinemia, hace muchísimos años que no hay casos de niños azules, los últimos fueron en Cataluña, y también es verdad que en la comarca de Osona, por ejemplo, en Gerona, no se sabe si hay más nitratos en el agua o en el chorizo que fabrican, en Vic. Entonces dices, bueno, pues es que hay varias fuentes de exposición a los nitratos, no solo el agua, sino pues los chorizos, los salchichones, que están tan ricos, pues bueno, pues tienen nitratos. Entonces, bueno, en adulto pues está relacionado el nitrato con posible cáncer gástrico. Pero ya digo que en el caso de que se disminuyera la concentración, que la manera más fácil sería mezclar con agua que sin nitratos, en este caso con agua osmotizada, se solucionaría bastante el problema. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, adelante. Bueno, el otro día en un programa de radio hablaban de que de aquí a pocos años aumentarían de forma espectacular las personas centenarias. Yo, después de oíros a vosotros, me parece que van a disminuir, o sea, la esperanza de vida, porque si no, a mí me parece imposible que podamos vivir con todo esto, la ropa, el agua, los plásticos, no sé, la esperanza de vida, ¿cómo puede aumentar? No lo entiendo, hay como una contradicción. Y luego una pregunta así a nivel doméstico, ¿la ósmosis soluciona, la ósmosis esta que hacemos en casa, soluciona los problemas de los nitratos? ¿Y el agua embotellada no tiene tantos riesgos como la otra? ¿El agua, perdón, la última? La última es... No, el agua embotellada, si no tiene todos estos riesgos que habéis comentado. Vale. Sobre lo primero, hay una reflexión que no nos hacemos a veces, que no sabemos cuánto viviríamos si no tuviéramos estas exposiciones. Y ni sabemos cuál es la calidad de vida, porque no tenemos el contrafactual. Es decir, no tenemos sociedades desarrolladas libres de exposiciones químicas, por ejemplo. ¿Vale? Me explico, es decir, que claro que vivimos más, pero vivimos más porque tenemos unas condiciones privilegiadas de vida y bienestar que son incomparables a las que se han tenido antes, en muchas cosas. Pensemos solo que ahora la gente que se está muriendo, con la que se hace la tabla de vida, son gente que vivieron la guerra y la posguerra de España. Nosotros, los que vamos a morirnos en el futuro, digamos, no hemos tenido eso. Lo que quiero decir con eso es que no hay un contrafactual. Aún así, la misma directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, que es María Neira, y que ha estado siendo conferenciante de este foro, el otro día manifestó la duda sobre cómo puede ir la esperanza de vida en un futuro cercano debido precisamente a la contaminación ambiental. De hecho, se reúnen ahora, hay una conferencia mundial el día 31 del mes que viene, organizada por ella en la Organización Mundial de la Salud, y una de las ideas que dio ella era esa. Es difícil contestar directamente a esa pregunta. Y ya pasó la palabra para lo de la ósmosis. Vamos a ver, los aparatos
como aquí todos somos consumidores, voy a aclarar el tema de los aparatos. Los aparatos que ponemos dentro de nuestras casas, debajo de, o sea, en el grifo de la cocina, que se suele poner, no el que se pone para todo el edificio, que se va por otro tema de legislación, está dentro del Código Técnico de la Edificación, sino el aparato que ponemos debajo de nuestro fregadero conectado al grifo. Hay que saber muy bien qué aparato ponemos, porque no todos los aparatos son de ósmosis. Hay aparatos que son de carbono activo y que lo único que hacen es quitar el sabor a cloro. Entonces, lo primero es tener claro que lo que tenemos realmente es ósmosis. Si lo que tenemos en casa instalado es ósmosis, tenemos que saber que el aparato, o sea, el agua que saca de la ósmosis directamente, no la podemos beber. Es agua pura. Y eso puede conllevar riesgos cardiovasculares. Hay que remineralizarla un poco. Entonces, esos aparatos, aparte a la salida de la ósmosis, tienen que tener algún tubo de calcita que pase el agua y ella misma chupa las sustancias que necesita para tamponarse. Bueno, es un proceso químico. Pero no beban agua directamente de la ósmosis. Es un agua muy ácida, es agua pura y eso no va bien para la salud, ni mucho menos. Entonces, evidentemente, la ósmosis quita los nitratos y quita cualquier sal. O sea, incluso el agua de mar, si pasa por ósmosis, se queda agua prácticamente pura. No quizás en las casas, porque son membranas muy pequeñitas, pero sí en una desaladora son, yo no sé si han visto alguna vez una desaladora, pero son grandes membranas muy largas, en muchas juntas, o sea que, y eso sí puede, el agua de mar que es con mucha sal, la puede quitar toda. La de casa quita los nitratos, desde luego, baja mucho los niveles, pero se tiene que remineralizar un poquito, o sea que el aparato, vuelvo a decir, tiene que tener también un tubo, una columna de remineralización. Muchas gracias. ¿Más cosas? A mí me gustaría... Sí, claro. Sí, Escuchamos y primero después... escuchamos. Hola, buenas noches. Con respecto a lo que había comentado de los aparatos de ósmosis, yo tengo entendido que todo el mundo que ha cambiado el aparato de ósmosis directamente se lo instalan y lo utiliza así. No conozco a nadie que haya remineralizado. Y luego una pregunta con respecto a las desaladoras. ¿Cómo vería la solución para un entorno como Menorca, que tenemos una desaladora? Contra la conveniencia de reutilización de aguas depuradas o aguas regeneradas y consumo de energía con respecto a la desaladora y demás. Vamos a ver, respecto a lo de los aparatos de la ósmosis, hace unos años fui a una feria que hay cada 2 años en Zaragoza de temas de agua. Y entonces tenía yo mucho interés por el tema de los aparatos que se ponen debajo, pero yo no quería decir que era del Ministerio de Sanidad. Y entonces fui con una persona que era de un laboratorio y me hacía pasar como su ayudante, ¿no? Entonces estuvimos viendo muchas marcas de aparatos, en ninguno había columna de remineralización. Yo les fui preguntando a todos, sí, pero eso después cuando se instala se pone, sí, cuando se instala se pone. Entonces, si uno compra un aparato de esos, por lo menos los que están aquí, se lo pueden decir a sus amigos y familiares, tienen que exigir que haya una columna de remineralización. ¿Vale? Y después, en cuanto al agua regenerada, ojo, el agua regenerada, en el Real Decreto del 2007, está expresamente prohibido, porque en ese Real Decreto lo hicimos entre Medio Ambiente, bueno, se llamaba en esa época Medio Ambiente, no Transición Ecológica, y Sanidad. Entonces, se hizo mucho hincapié que el agua regenerada jamás puede ser utilizada para agua de consumo humano, jamás, por los posibles riesgos que pueda haber. También es verdad que hay algún agua regenerada, por ejemplo, ahora me estoy acordando, en una planta de regeneración de agua en Madrid, que la utiliza una papelera
y la calidad del agua que sale para el papel, porque es un papel de alto standing, es de mejor calidad que el agua incluso que vemos en Madrid, que es una de las mejores de España. Entonces, ojo con el agua regenerada, porque para el uso de agua de consumo no, está prohibido por los posibles riesgos. En cuanto a la desaladora, vamos a ver, entre el riesgo de beber agua con nitratos y el utilizar agua en botellas de plástico y todos los residuos que generan, habría que poner en una balanza ambientalmente, y eso no soy yo porque yo soy médico, tendrían que valorarlo los ambientalistas, ¿qué compensaría más? El tener millones y millones de kilos de botellas de plástico o la energía necesaria para una pequeña desaladora que genera agua que al mezclarla baja los niveles de nitratos y ya no se tendría que utilizar agua envasada. Habría que valorar económicamente y eso tendrían que ser los ambientalistas. Yo, personalmente, como mi negocio es el del agua de consumo, yo preferiría la desaladora. Ton Soler y después Gracia. Este empeño en que el agua debe tener solamente 50 miligramos, dado que, como acabas de comentar, no se ha dado ningún caso de niños del síndrome, por el cáncer gastro, conviene que siga por debajo de 50. ¿Podríamos ser un poquito más tolerantes? ¿Podría ser 60, 70, 80? Dado que el agua de botella, de plástico, presenta muchos más. En cualquier caso, ¿no es mejor beber agua del grifo que no beber agua embotellada? Yo aquí he bebido agua de grifo, Muy bien, yo pienso que es un poco el mensaje que deberíamos transmitir a la población de que hay que dejar de beber agua de Pero botella. también es verdad que hay que solucionar el problema. Sin duda, sin duda. Gracias. Cuando empezaron a ponerse de moda los aparatos de ósmosis, yo tengo una farmacia y entonces venía la gente y preguntaba, en realidad el agua que sale del aparato de ósmosis no es potable según la OMS, por esto precisamente, porque no está bien remineralizada. Entonces lo que aconsejábamos a la gente es lo más práctico, que utilice la mitad de agua de la ósmosis y la mitad de agua del grifo, sin preocuparse de si hay columnas, de nada más. Sí. Es lo mismo que estabas diciendo ahora en general, ¿no? Sí, usar mitad de una y mitad de la otra y más o menos pues tenemos la cantidad de nitratos controlada. Sí, efectivamente, o sea, esa es otra posibilidad. En ese caso hay un doble grifo. El grifo que sale de la ósmosis y va a un depósito que se mezcla con la otra. O sea, sí, pero eso pero evidentemente es otra posibilidad. Es la más sí, práctica. La más práctica. Que ha comentado con el tema de los tickets, o sea que sí que el contacto directo con la piel lo absorbes y se queda en la grasa del organismo. El más frecuente es alimentaria, la vía digestiva, como contaminante de las latas y de los utensilios de cocina y de la contaminación de los propios alimentos. En los fabricantes que se ven obligados a no poner bisfenol A para alimentos de niños de menos de 3 años, están utilizando una palabra nueva, maldita, que es BPA-NI. Cuando le hemos preguntado qué significa BPA-NI, significa bisfenol A no intencional, porque saben que el bisfenol A puede venir contaminando a la comida que está enlatada, pero reconocen que ellos no lo han puesto en el recubrimiento interior. Sí, la exposición ya ha ocurrido por todos sitios y dice, si alguien va a denunciarnos porque las alcachofas tienen bisfenol A, que sepan que no es de nuestro envase, sino que venían con las alcachofas. La vía alimentaria es la primera. La segunda preocupante es la vía dérmica, porque en los estudios más recientes se ha visto que en las cajeras, después de 10 horas manejando los tickets, da la sensación de que el bisfenol A sería
no tiene una aclaración renal inmediata, sino que hay un retraso en la aclaración o en el aclaramiento renal, y se pensaba que se estaba depositando en grasa, y lo que se ha visto es justo lo que estás contando, que la absorción se ve enlentecida porque está depositada en la piel y va haciendo como depots para el día siguiente, ¿no? Pero fundamentalmente la vía, para la gente no profesionalmente expuesta, es la vía alimentaria. Y el contacto en la piel, también en el caso de las fibras textiles, es por el apresto, lo que has comentado antes, del apresto que lleva la ropa. De textiles no hay nada. El último trabajo que acaba de salir de esto es del mismo grupo siempre de Estados Unidos y es sobre todos los panties, salió ayer. 170 marcas diferentes de panties, porque están basados en el astano, y el astano parece que tiene en su composición bisfenol A, pero no son capaces de hacer una predicción de la exposición, porque hacen un cálculo de exposición térmica, pero no saben cómo ocurre la exposición. Pero lo que está claro es que una exposición hay térmica continuada... una historia que se lo aconsejo a todos, que es preciosa, ¿no? Es de entrar en internet y ponéis expecting a baby, esperando un niño, expecting a baby. Y a continuación Dinamarca. Es una guía de 15 páginas que ha hecho el gobierno danés, que es el más puntero en esto, de recomendaciones nada locas y muy sencillas y muy admisibles para cualquier mujer que esté en edad de procrear o que esté embarazada. Y entonces va paso por paso diciendo fuentes de exposición que pueden ser disminuidas simplemente con sentido común. La primera, si estás esperando un niño, no te compres un coche nuevo, porque el coche nuevo es la mayor exposición posible a compuestos químicos volátiles, entre ellos los ftalatos. El olor a coche nuevo es ftalato. Si estás esperando un niño, no pintes el cuarto ni compres mobiliario nuevo y colchón nuevo, porque es la mayor exposición a compuestos químicos volátiles venidos de los plásticos. Si dice obligatorio, las casas se airean 15 minutos por la mañana y 15 por la tarde, se airean y el polvo no se barre, se recoge con una aspiradora. Es la mayor fuente de exposición en el hogar a polibromados, que son muy interesantes y que estamos todos hasta aquí, es el polvo de casa. Y la mayor exposición ocurre en los niños porque están en el suelo. Entonces son recomendaciones de limpieza, no hay que irte a comprar cosas raras, sino de higiene en el hogar para eliminar la exposición química. Muchas gracias. Muy bien, creo, sí. ¿Es posible dormir plácidamente sabiendo todo esto? Sí. Pues el problema es que no sabemos, sí sabemos cuáles son las consecuencias. Después de 22 años sí sabemos cuáles son las consecuencias. Las consecuencias las sabes tú y las sabemos todos. Fertilidad, fecundidad, cáncer de mama, cáncer hormonodependiente, enfermedad tiroidea, endometriosis. Está en la hipótesis, está como una pieza más en todo eso. Habrá 1000 causas para esas enfermedades, pero está identificada una que es prevenible. Como dicen muy bien los epidemiólogos que yo sigo al pie de la letra, el código postal predice más que el código genético. ¿De acuerdo? Eso me lo han dicho ellos. En términos de predicción, el código postal acierta más que el código genético, porque es donde vives, tus hábitos, lo que haces, lo que comes, y entonces ese código postal sí que es prevenible, no mudándose a otro código postal más sano, pero sí identificando los factores de riesgo, ¿no? Y sí que es posible. El código postal y las políticas que nos damos, así que hay que elegir con cuidado. Bueno, seguiríamos hablando mucho, pero yo creo que es una hora que podemos seguir hablando mientras bajamos hacia abajo y así pues todos podemos descansar un poco, ¿no? Incluso los que están ayudando, los trabajadores que están ayudando aquí. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a los ponentes, y hasta la próxima. Gracias por asistir.